Estamos a nada de que arranque la Euro de Naciones y hoy en The Special One hemos decidido traerles nuestro análisis y predicción sobre algunos de los equipos más interesantes en esta edición del torneo. Acompáñenos. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. El día viernes arranca la Eurocopa de Naciones con el partido de Italia contra Turquía y como lo mencionamos, hemos decidido hacer nuestras predicciones a todos los grupos que vamos a ver. Queremos aclarar que esto no va a ser un análisis tan detenido a cada uno de los equipos. Vamos a mencionar algunos de los puntos fuertes o debilidades de todos los combinados nacionales que vamos a ver en este torneo. Comenzamos con el grupo A, que está conformado por Turquía, Italia, Gales y Suiza. Se ve un grupo complicado. ¿Qué me tienes que decir al respecto, Bruno? Yo en este grupo tengo algo muy seguro, y es que Italia va a acabar como primero de grupo, pues llega con 8 partidos consecutivos sin recibir un solo gol, además de que llega con jugadores muy prometedores como Federico Chiesa y con experimentados que marcan la diferencia como Ciro Immobile o Insigne, además de que tiene una de las defensas, si no es que la defensa más sólida del torneo, y tal vez inclusive por encima de la de Francia. Para mí lo interesante de este grupo es ver quién va a ser el segundo lugar, pues llega Gales y Turquía, que se clasificaron como segundos en sus grupos para la eliminatoria de la Eurocopa, y Suiza, que se clasificó como el primero. Por un lado, Suiza llega con una buena racha tras haber vencido 2-1 a Estados Unidos y 7-0 a Liechtenstein en sus partidos de preparación. Por el contrario, Gales fue azotado 3-0 por Francia, una de las favoritas, y tras haber empatado 0-0 con Albania, una selección que ni siquiera está calificada. Yo también concuerdo contigo con que Italia, uno de sus puntos fuertes es que presenta una selección o una plantilla muy equilibrada, ya que cuenta con veteranía, como tú mencionas, es el caso de Immobile y Bonucci, pero jugadores jóvenes muy interesantes como Chiesa y Bernardeschi creo que pueden aportar mucho. Yo aquí resalto la ausencia de Sandro Tonali y Jorginho en el mediocampo de la selección italiana. Tonali, que viene de una temporada muy irregular en el Milan, no le echo tanto la culpa porque suele ser una temporada de adaptación, la del paso de un club pequeño a uno grande, como es el Brescia y el Milan, pero habrá que seguirle de cerca para próximas convocatorias, ya que no lo veremos en esta Eurocopa. Por otro lado, Gales viene de hacer una clasificación muy cerrada, donde estuvo a punto y muy cerca de quedar en el tercer lugar de su grupo. Yo no soy optimista y no creo que vayan a repetir un éxito como el de 2016, donde llegaron a semifinales. Cabe añadir que además perdieron a su entrenador Ryan Giggs hace poco por problemas extracancha. Su plantilla tiene algunos nombres pesados como Gareth Bale, que lo hizo muy bien en los Spurs en los últimos meses, Aaron Ramsey, Ben Davis, que como lo dije son nombres muy pesados, pero están acompañados de talento joven muy interesante como lo es Joe Rodon, Ethan Ampadu, Neco Williams y Harry Wilson. En cuanto a profundidad y talento, me parece que no son una selección nada limitada. Y a mi lógica me dice que Suiza es el equipo más probable para que termine en el segundo lugar. Suele ser una selección muy consistente en este tipo de torneos, como lo es la Euro y la Copa del Mundo. No tuvieron ningún problema para clasificarse, pero algo que se le tacha y se le critica mucho a esta selección es que ya necesita un cambio generacional, ya que sus jugadores más destacados ya no atraviesan un buen momento a nivel club, como lo son Shaqiri o Ricardo Rodríguez, que en su momento eran jugadores top y hoy en día atraviesan una situación muy complicada donde se ven relegados al banquillo en sus respectivos clubes. Para mí yo pongo como favorito para el segundo lugar a Turquía, pues llega con una generación muy nueva y que ya están en muchos de los grandes equipos de Europa. Entre ellos destaca Demiral, Sonyuku y Kabak. Y aunque en las otras posiciones no son muy experimentados, sí que tienen jugadores muy prometedores. Ojo que aquí yo creo que Turquía no nos va a dar mucho de qué hablar en esta Euro. Si bien su papel en este torneo, su mejor papel fue en 2008, cuando llegó a semifinales, al llegar a esta Euro no lo hizo nada mal,
pero yo sí veo un poco fuera de nivel a su plantilla. Kabak, que es una de las joyas del fútbol turco, se esperaba mucho más de él en Liverpool, y aunque es cierto que llega a un contexto muy desfavorecedor y de mucha presión por esa ausencia de Joe Gómez, de Virgil van Dijk, no dio el ancho. Entonces, para mí es un jugador muy fuera de ritmo. Çalhanoğlu, que es una de las estrellas del fútbol turco también, un jugador ya consolidado con experiencia en Bundesliga y en Serie A, no ha sido precisamente ese 10 brillante que se espera en un equipo. Para mí el punto más fuerte de este combinado turco, si se puede hablar de uno en específico, es sin duda alguna Burak Yilmaz, el goleador del Lille que se proclamó campeón de liga. Para mí ese es el jugador que hay que seguir de cerca de esta selección turca. Nada más que añadir, y yo pienso que Italia y Suiza clasifican a octavos de final. Continuamos con el grupo B, el de Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Rusia. Creo que sin lugar a dudas los favoritos para avanzar a la siguiente ronda son Bélgica y Dinamarca. Bélgica, que llega de ganar 1-0 ante Croacia y empatar 1-1 con Grecia en sus partidos de preparación, además de que llega con todas sus figuras. Figuras como Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Yuri Tielemans, Yannick Carrasco, que están en un buen nivel, quizá exceptuando un poco Hazard por ese bajón de juego que ha presentado en el Real Madrid. Quizá el punto más débil de la selección belga para esta Eurocopa es la defensa, que en 2018 para la Copa del Mundo este no era un problema, pero tanto Vertonghen como Alderweireld no están precisamente en su mejor momento, y estuvimos analizando la convocatoria y solo llevan 6 defensas, un número limitado para una defensa que juega con línea de 3 usualmente. Ojo que la lateral es una posición muy vulnerable para esta selección. Tienen profundidad, claro, como es el caso de Leo Dendoncker, que te puede jugar como central. Dejando todo esto de lado, yo pienso que la selección de Bélgica no tiene un grupo tan complicado y tiene muchos motivos para pensar que puede pasar sin ninguna complicación. Aunque ya veremos cómo llega su mayor estrella, Kevin De Bruyne, después de la paliza que le dieron en la final de la Champions. Literalmente, Rudiger no le tuvo piedad. Continuemos con Dinamarca, que promete ser uno de los caballos negros de esta competición, al llegar con resultados bastante prometedores, entre los que destaca un empate a 1 con Alemania, una de las selecciones que pinta para pisar fuerte en esta competición, además de ganar 2-0 contra Bosnia y de traer una generación bastante peculiar. Como tú lo mencionas, lo hablamos antes de la grabación de este video, Dinamarca pinta para ser un equipo muy prometedor en este torneo. Y claro que puede ser un caballo negro, sin ninguna duda. Viene de hacer un gran mundial en 2018, donde estuvo a nada y rozó las semifinales. Si podemos destacar algunos jugadores, claro, es muy importante destacar que aparte de los jugadores, es un combinado que no ha perdido un solo encuentro de clasificación a la Euro. Es algo muy destacado. Pero claro, si venimos a repasar algunos de los jugadores más importantes, este es el caso de Christian Eriksen, Pierre-Emile Højbjerg, Simon Jair, Andreas Christensen, que viene de ser campeón de la Champions. Uno que particularmente me gusta mucho a mí, como lo es Jonas Wind, uno de los mejores jugadores jóvenes y que todos deberíamos tenerle cierta atención en este torneo, porque me parece que si se sale en esta edición de la Euro, lo veremos muy pronto en un equipo prometedor. Algunos otros nombres como Yusuf Poulsen o Thomas Delaney, todos estos en conjunto forman un equipo muy interesante y muy completo. Y claro que no podemos olvidar a su líder, el hijo del mítico Peter Schmeichel, Kasper Schmeichel, que se ha encargado de forjar una buena carrera y honrar el apellido de su padre. Veremos si es capaz de repetir la hazaña que consiguió su papá en 1992 al proclamarse campeón de la Euro. Así que mucho ojo con Dinamarca, ya que es un combinado que tiene muchas cosas interesantes. Otro equipo, aunque un poco más modesto, pero que creo que debemos seguir considerando, es Rusia, puesto que tuvo un muy buen mundial en 2018, además de que tiene jugadores un tanto interesantes.
Y no hay que olvidar a los terceros de grupo. Creo que Rusia podría entrar entre los mejores de estos. A mí Rusia es una selección que me gusta mucho. Eh, Como tú lo mencionaste, viene de hacer una muy buena Copa del Mundo en 2018, pero ha presentado ciertos resultados muy irregulares, como una derrota 5-0 contra Serbia en la Liga de Naciones y una derrota contra Eslovaquia en clasificación para la Copa del Mundo. Entonces está siendo una selección muy regular, pero no deja de ser una muy interesante con nombres muy destacados como Alexander Golovin, Alexei Miranchuk, este jugador del Atalanta que promete mucho, Artem Siuba, este goleador veterano del Zenit de San Petersburgo, se antoja que puede ser uno de los jugadores de los que se puede esperar mucho gol. Algunos otros veteranos como Yuri Shirkov, el que alguna vez fue jugador del Chelsea y pintaba para muchas cosas interesantes, hoy en día quizás se quedó un poco en promesa, pero no deja de ser un veterano y un emblema de la selección rusa. Creo que estos son los nombres más destacados que hay que seguir de este combinado ruso y como tú dijiste, tiene muchas oportunidades de clasificarse como uno de los mejores terceros, porque para mí está más que claro que Bélgica y Dinamarca van a clasificar como primero y segundo. El orden no lo queremos decir, pero parece que así será. Sin embargo, no hay que perderle la pista a Rusia con su mezcla entre veteranos, realmente muy veteranos como Shirkov y Siuba. Hay que estar muy atentos a la selección de Rusia también. Aún con eso, no hay que dejar de considerar que con todo y su irregularidad, clasificó como segundo de su grupo para introducirse en la Euro, quedando incluso encima de otra de las selecciones que promete dar un poquito más, como Escocia. Espera un momento. Yo quiero recordar un nombre aquí que no hemos destacado y es un personaje muy querido en el canal, como lo es Mario Fernández, el sujeto que no asiste a un llamado de la selección por quedarse dormido. Podemos destacar este lateral derecho muy destacado y muy bueno a nuestro parecer, pero vamos, que tiene que mejorar su manera de inventar excusas. Tiene que comprarse una mejor alarma, pero sin duda en The Special One lo apreciamos. Te queremos, Mario. Y pasamos de hablar de selecciones con jugadores que se quedan dormidos y no atienden convocatorias a su selección nacional para hablar del grupo C, grupo conformado por Holanda, Ucrania, Austria y Macedonia. Yo quiero decir que es el grupo que se ve más flojo, no es un grupo que contenga partidos muy atractivos. Lo interesante aquí va a ser la pelea por el segundo lugar, porque Holanda tiene que llevarse este grupo sí o sí. Es un grupo muy accesible y en teoría no tendría por qué tener problemas para clasificar a la siguiente fase. Aunque claro, Holanda presenta ausencias muy pesadas como lo es la de Donny van de Beek, que se acaba de caer de la convocatoria por una lesión. Se le suma la que ya tiene meses que se sabe que es un hecho, la de Virgil van Dijk, por esa lesión tan horrorosa que tuvo contra el Everton, se perdió toda la temporada y desde entonces su presencia en la Euro ya tambaleaba. Otro jugador muy interesante que no veremos con la naranja mecánica es Jasper Cillisen, el portero titular, que tampoco estará disponible para este combinado. Así que Frank de Boer tendrá que pensar muy bien qué hacer, ya que tiene un equipo muy completo y de mucha calidad, pero con muchas ausencias muy destacadas y que va a tener que pensar en soluciones a corto plazo. Sin duda alguna, Países Bajos tiene un once titular muy bueno, con estrellas como De Ligt, De Vrij, De Jong, Wijnaldum, incluso Memphis Depay. Sin embargo, si alguno de estos le faltara, le pesaría mucho, puesto que los suplentes de Holanda no están ni cerca al mismo nivel que los titulares. La mayor duda en este grupo creo que es quién va a ser el segundo lugar, y es que no es una competencia por quién es mejor, sino por cuál de los otros es menos malo. Y en mi opinión, la combinación de jugadores que tiene Austria en el extranjero como en la Bundesliga, creo que le puede dar cierta ventaja sobre Ucrania, que creo que es el que más se le acerca de los otros dos equipos.
Coincido totalmente que este es un grupo en el cual se va a competir para ver quién es el menos malo y quién quiere clasificar como segundo lugar. Entre Ucrania y Austria, ambas son selecciones que a mí me generan muchísimas dudas, que no son selecciones que yo vea como selecciones que te pueden competir, pero sí me tengo que decantar por una, porque Macedonia está totalmente descartada, exceptuando un caso que lo quiero mencionar más adelante. Voy a confiar en Ucrania, en el proceso de Shevchenko como entrenador de esta selección. Me parece que cuenta con jugadores muy interesantes como Sinchenko, Yarmolenko, Singyakov, el extremo del Dinamo Kiev, que son jugadores que pueden marcar diferencia y que para mí están un escalón arriba de el combinado austriaco. Si la selección de Macedonia tiene algo interesante o algo que, que seguir o estar al pendiente, es el mediocampista Elmas, que juega en el Napoli. A mí me parece un jugador muy destacado, con muchas virtudes, y pienso que si llega a hilar buenas actuaciones, aunque su combinado pierda, eh, puede que estas actuaciones le valgan para dar un paso a un escalón arriba y llegue a un club grande, ¿por qué no? Continuamos con el grupo D, de Croacia, Escocia, Inglaterra y República Checa. Continuamos con el grupo D, de Croacia, Escocia, Inglaterra y República Checa. Creo que el favorito para llevarse el primer lugar de este grupo es Inglaterra, pues tiene jugadores muy prometedores como Harry Maguire, John Stones, Phil Foden y experimentados como Harry Kane o Jordan Henderson. Además, vienen de ganar sus últimos dos partidos de preparación para la Euro, 1-0 ante Rumania y 1-0 ante Austria. Aunque uno esperaría más de ellos, creo que sus jugadores tienen el carácter suficiente para sacarse las garras en los momentos necesarios. Inglaterra, pues qué decir de los Three Lions. Para mí una de las favoritas a llevarse el título, porque a diferencia de otros años, creo que en esta Eurocopa al fin presenta una plantilla muy completa y muy sólida línea por línea, ya que uno de los defectos más marcados de Inglaterra antes era que a veces estaba muy completo en medio campo, en defensa muy débil, la delantera no se acoplaba, y yo pienso que por primera vez en mucho tiempo, tomando como base a la plantilla que fue a Rusia 2018, han conformado un equipo muy sólido y que puede competir al tú por tú con cualquier selección. Sin embargo, creo que su talón de Aquiles siempre ha sido y probablemente siempre será la portería, pues aunque Jordan Pickford es un arquero competente, no me parece que sea un portero muy destacado entre los mejores de esta Euro. El dilema de la portería va a ser todo un debate porque Dean Henderson es una promesa del Manchester United. Para mí, eh, el United tiene portero para largo con este jugador. Pickford es sólido, es de los favoritos de Southgate, pero no viene de hilar muy buenas temporadas en el Everton, así que se queda un poco corto en ese arquero que todos esperábamos a largo plazo. Por otro lado, Sam Johnstone me parece que fue uno de los mejores arqueros en la Premier League, a pesar de que el West Bromwich descendió. Eh, Hizo muy buenas intervenciones, estuvo siempre presente ahí y nunca estuvo en una situación en la que dijeras el problema del West Bromwich es la portería. Últimamente se le ha criticado mucho a Gareth Southgate, el entrenador de la selección inglesa, por dejar fuera a James Maddison y a James Ward-Prowse, dos de los mejores jugadores de la Premier League sin duda alguna, pero yo quería profundizar un poco en esto porque no me parece que sea mala decisión, al menos dejar fuera a James Maddison. Es una decisión difícil, pero muy comprensible. Pongo el contexto de que James Maddison es un jugador tremendo, con un disparo de larga distancia increíble, con una capacidad de juego asociativo muy buena, pero siento que es un perfil muy limitado a lo que quiere hacer Southgate, porque estamos acostumbrados a ver últimamente a Inglaterra con un 4-3-3 y ahí donde entra Madison. Dejas fuera a Mount, te cargas a Foden o sacas a Declan Rice, eh, no tiene lugar. Ahora, planteando una situación hipotética en la que Inglaterra vaya perdiendo un partido relevante y necesite
esa explosividad, llegar a línea de fondo, el desborde, encarar, romper líneas, James Madison no me parece que sea un jugador ideal para ese contexto, porque si bien su función como medio centro o interior te lo puede cumplir Mason Mount o Phil Foden, los mismos Mason Mount y Phil Foden te pueden hacer de extremos, pueden ser esos jugadores con muchísima llegada, cosa que Madison no hace muy bien, no estamos muy acostumbrados a verlo afrontar el uno contra uno, y sumas a que a la convocatoria llevas a Jack Grealish, un perfil totalmente extraordinario, el mejor jugador del Aston Villa para mí sin duda alguna, y es aquí donde no entra mucha lógica decir, es que tiene que ir James Madison. Yo pienso que la convocatoria está muy bien, línea por línea, y está pensada en diferentes contextos, tanto en aportar como juego asociativo y jugar a la contra, a la transición, que es una de las especialidades de Phil Foden y Mason Mount. Creo que lo normal para el segundo lugar sería pensar en Croacia, pues ¿qué más? Es el subcampeón del mundo vigente. Sin embargo, Croacia no ha concretado un proceso de renovación y sus grandes figuras ya están envejecidas, algunas incluso ya retiradas de la selección, como Iván Rakitic, el que para mí personalmente fue su mejor futbolista el mundial pasado. Y es esto lo que puede hacernos dudar, pues detrás tiene una selección como Escocia, una selección muy joven que aunque inexperta y con ciertas deficiencias en defensiva, creo que puede dar competencia por ese segundo lugar. Croacia para mí sigue siendo una plantilla de muchísima calidad, pero mucha veteranía. Tienen experiencia en momentos de alta tensión como lo es una final de la Copa del Mundo. Entonces, a lo mejor le puede pesar esa falta de juventud de su plantilla, pero se verá a largo plazo si es un proceso o si de plano vemos una decadencia total en la selección croata. Como tú mencionabas, Escocia, para mí es un equipo muy peculiar, ya que lleva años fuera de competencias internacionales, pero se plasma o se presenta en esta Euro con una convocatoria muy interesante, que incluye nombres muy destacados como Robertson, Kieran Tierney, Che Adams, Ryan Fraser, Liam Cooper y Scott McTominay, jugadores de mucha calidad y mucho rodaje a nivel Premier. Entonces, podemos ver que están apoyando mucho su talento en ver qué tal se desenvuelven en la Premier League, que para mí es la mejor liga del mundo. Como tú mencionas, creo que tienen argumentos con los que pueden pelear un segundo lugar, pero a mi parecer es un contexto muy similar a Rusia. Se encuentran en situaciones muy parecidas Rusia y Escocia. Son plantillas con mucho talento, pero muy inexpertas en este tipo de torneos. Entonces, pelear por un mejor tercer lugar, a mí me suena muy viable y que es algo que deberían tener muy presente ambos combinados. El grupo E, conformado por Eslovaquia, España, Polonia y Suecia, es un grupo interesante, pero creo que España tiene que llevarse sí o sí el primer lugar, a pesar de que honestamente y con sinceridad y humildad, no, sí, se me fue la risa. Es que sí voy a decir que es una mierda. El grupo E, conformado por Eslovaquia, España, Polonia y Suecia, creo que es un grupo interesante, aunque España creo que está obligada sí o sí a pasar como primero de grupo, aunque honesta, sincera y humildemente, creo que la convocatoria de España es una mierda. No tengo otra cosa que decir al respecto después de, güey, sus mejores jugadores, su mejor jugador en la delantera es Morata, eso ya te habla muy mal de este pedo. Esa madre nació muerta. Aquí hay cosas en la convocatoria de España. Bueno, yo pienso también que España debería clasificar como primer lugar sin problema alguno, pero lleva una convocatoria un tanto, ¿cómo decirlo? Ya no quiero caer en lo directo. Inestable. Lleva jugadores con peso, pero con peso en el nombre del club. No son jugadores que dices tienen mucha relevancia. Pongo un ejemplo. Sarabia, un tipo que si bien le va, juega 5 partidos seguidos en el PSG. No está bien justificada o no tiene motivos para decir
tengo que estar aquí en esta convocatoria. En esta plantilla se deja fuera jugadores con un buen nivel a lo largo de la temporada, como el fue Nacho Fernández, que para mí en muchos tramos de la temporada fue el mejor jugador de Real Madrid. Por otra parte, incluyes a Jordi Alba, un tipo que no deja de ser un lateral muy sólido, con mucho aporte ofensivo, pero en defensa el tipo ya no puede. Lo ves en tramos de los partidos con que cualquier extremo ya lo deja atrás. Entonces, aquí pongo un ejemplo. Había muchas mejores opciones en defensa, como lo es Angeliño, que viene de hacer una muy buena temporada y de ser un jugador indispensable para Julian Nagelsmann en el Leipzig. Otro ejemplo, ¿por qué no pujar por Teo Hernández, un lateral izquierdo que es elegible para España y que viene a hacer una tremenda temporada con el Milan? Así que para mí Luis Enrique es un entrenador que se fija más en dónde juegue el jugador que el momento o la trascendencia que tiene a su club. Eh, Además que ignora el momento y la forma actual de cada jugador. Comentabas algo de Morata y es un delantero que te falla 9 y te anota una. Se compensa un poco con la inclusión de Gerard Moreno, que viene a hacer una temporada increíble con el Villarreal, perdón. Y al menos hay cierta compensación, pero también hay muchas irregularidades, como incluir a Marcos Llorente como defensa. Adama Traoré, que es un tipo que no está teniendo su mejor año a nivel Premier, pero como lo comentábamos, ¿a quién le pasa el balón? ¿A William José? No lo creo. Cierto, y teniendo a jugadores que están pasando por un gran momento, por ejemplo, Jesús Navas, que ya es un veterano y aún así hizo un gran año con el Sevilla, o sea, real, estuvo en la competencia por los primeros puestos de la liga toda la temporada. Bueno, algo que resulta un poco optimista para España es que ganó 4-0 contra Lituania, que aunque es una selección menor, mínimo te da pues un aliento, y empató a 0 con Portugal, una selección de las que podría llamarse favoritas en esta Eurocopa. Luis Enrique es un técnico que no ha sido capaz de formar un once estable y fijo con España por diversos motivos. Algunos de ellos son el bajón de nivel y lesiones muy frecuentes de pilares fundamentales para este combinado español, como lo son las lesiones de Dani Carvajal o Sergio Ramos, que se pierden en este torneo. Otro motivo que yo encuentro por el cual España no tiene un equipo sólido ni un once fijo es la falsa progresión de las llamadas futuras estrellas del fútbol español, como lo fueron Asensio o Saúl, que son jugadores que yo pienso que ya están en un contexto de estancamiento total. Pero si hay una selección a la que hay que reconocerle que está llevando un proceso en cuanto a su plantilla y convocatoria muy llamativo y no lo está haciendo nada mal, es Suecia, que cuenta con jugadores muy destacados como Forsberg, Olsen, Lindelof, que para mí es un jugador que es muy atacado por la prensa, pero para mí es un jugador consistente, un tanto sólido, tiene sus errores, pero no deja de ser un jugador que otorga ciertas garantías en defensa. Una baja sumamente fuerte para este combinado es que no van a contar con su estrella Zlatan Ibrahimovic, que si bien ya no es joven, podía ejercer un rol de líder muy importante y esto no lo compensa nada porque es una motivación equivalente a un Sergio Ramos en España, aunque ha estado ausente del combinado sueco mucho tiempo, lo que te aporta Zlatan Ibrahimovic a la plantilla en lecciones o instrucciones no lo compensa nada. Pero hasta cierto punto la incorporación de joyas como Kulusevski y Isaac provenientes de el fútbol español y el fútbol italiano son jugadores que te otorgan ciertas garantías y puedes confiar en ellos para un proceso a largo plazo. Esto se junta con jugadores muy puntuales, con muy buena toma de decisión y con capacidad de asociar todo el juego de tu equipo, como lo es Forsberg. Eh, para mí, Suecia es un equipo que hay que tener muy presente y que no hay que perder del ojo. Además, no hay que olvidar que en esencia este es el plantel que llegó a cuartos de final en la Copa del Mundo pasada. Aunque creo que Suecia es la que va a avanzar como segundo de grupo, no voy a descartar del todo a Eslovaquia,
que aunque avanzó como tercero de grupo en la clasificación a la Euro, también hay que considerar que le tocó un grupo bastante competente en el que se tuvo que enfrentar contra Gales, Croacia y Hungría, selecciones que te pueden complicar mucho las cosas. Pasamos a hablar ahora de un equipo con un contexto no tan favorecedor como lo es Polonia. Aquí coincidimos los dos que es un equipo que va a dejar una muy mala imagen como en Rusia 2018, ya que es un equipo con muchas individualidades y pesos pesados en su plantilla, pero no terminan de encajar ni funcionar como equipo. Tienen a uno, o si no es el mejor goleador del mundo, como lo es Lewandowski, pero particularmente él no es ese perfil de jugador que te pueda marcar diferencia individualmente. Depende mucho de cómo juegue el equipo y si ellos se adaptan a él y generan ocasiones para que las termine. Esta es una curiosidad que no sonó mucho, pero incluso llegó a quedarse fuera del once inicial en algunos amistosos por conflictos con el entrenador nacional, ya que le acusaba de ser un jugador desinteresado y que no se adaptaba al juego colectivo de la selección polaca. Para llegar a esta Eurocopa, Polonia tuvo un grupo relativamente fácil, eh, que eso es de destacar también, y pienso que el poco entendimiento de Lewandowski y el resto del equipo que no termina de generar impacto hace que se generen muchas dudas y para nosotros Polonia es un equipo que no va a llegar muy lejos en esta Euro, así que para mí mis favoritos son España como primer lugar y Suecia como segundo. Grupo F, Alemania, Francia, Hungría y Portugal. En este grupo, sin duda, el grupo de la muerte, aunque es muy complicado predecir cuál será el favorito para llevarse el primer y segundo lugar, para mí personalmente veo a Francia con más capacidad para llevarse el primer puesto, puesto que llega en el mejor momento de estos, al haber ganado 3-0 su amistoso contra Bulgaria y 3-0 contra Gales, además de que creo que tiene una plantilla muy equilibrada en todos los sentidos, salvo una que otra excepción en las que no lo veo claro, aunque más en las suplencias, como la convocatoria de Lenglet y Souma, quienes definitivamente no tuvieron una buena temporada. Concuerdo totalmente contigo en que Francia y Alemania son indiscutiblemente los favoritos para clasificar como primero y segundo respectivamente. Yo quizá me inclino un poco más por Alemania en un primer lugar, porque la generación que tiene y sumándose el regreso de algunos veteranos como Hummels o Müller, te complementan y te hacen tener una plantilla de otro nivel. Francia, lo veo un poco flojo en algunos aspectos como la rotación de defensa. Lenglet y Souma, como tú lo dijiste, no tuvieron especialmente o particularmente temporadas destacadas. Pienso que había mejores opciones como Upamecano o Konaté. Yo pienso que eh, había mucha más justificación de una convocatoria de ellos dos que de Lenglet o Souma. Por otra parte, bueno, Hungría, ¿qué podemos decir de Hungría? Ese compa ya está muerto. No más Nomás no no le le han han avisado. avisado. Bueno, Hungría, perdón, pero no te vemos oportunidades de ganar ni un solo partido. Tu jugador más destacado, Dominic Szoboszlai, se cayó de la convocatoria por una lesión y para mí esto hace que Hungría cansa, pero ¿qué pasa? Y por último, Portugal. Esperan. ¿Tú qué piensas? Dominic Szoboszlai, la estrella del fútbol húngaro, el referente de esta selección de Hungría, se pierde este torneo por una lesión. Entonces, esto para mí le quita toda posibilidad que tenía este combinado de competir. Pero vamos, el grupo que les tocó de por sí ya era un indicio de que no tendrían muchas oportunidades. Entonces, yo propongo más Alemania como primer lugar y Francia como segundo, por ciertas irregularidades que creo que tiene Francia en su convocatoria y Alemania es mucho más completa en cuanto a profundidad de plantilla. Yo pongo en segundo a Alemania por la irregularidad de esta selección desde el Mundial 2018 bajo el mando de Joachim Löw, aunque creo que
intentará competir lo más posible para despedirse de este legendario entrenador. Por otra parte, no veo muchas posibilidades para Portugal de quedar en los primeros dos puestos, puesto que sus jugadores no están en el mejor nivel actualmente, salvo dos excepciones, Bruno Fernández y Rubén Díaz, que sí están en el mejor momento de su carrera, pero dos futbolistas no es suficiente ante estos dos grandes titanes del fútbol. Yo coincido totalmente con eso. Sería el escenario ideal para Alemania despedir a un entrenador tan emblemático y legendario como lo es Joachim Löw. Por otra parte, Portugal, no sabría definir el panorama de Portugal. Bruno Fernández y Rubén Díaz, indiscutiblemente son los dos mejores jugadores de Portugal en estos momentos. Claro que siempre teniendo a Cristiano Ronaldo en tu plantilla es un plus, es algo que no cualquier selección puede contar, pero no creo que tres jugadores con esas características, que si bien son buenísimos, no son lo suficiente para competir con dos combinados tan completos y tan fuertes como lo son Francia y Alemania. Hemos concluido de repasar grupo por grupo y jugadores destacados de este torneo y los que son los puntos fuertes y debilidades de muchos de estos combinados. Recordemos que en la Eurocopa los terceros mejor lugares alcanzan a clasificarse a la siguiente fase, que es un criterio que se implementó hace poco, y bajo este panorama me parece que mi primera opción para clasificarse como mejor tercer lugar es Portugal. Hemos repasado las virtudes y carencias de esta selección portuguesa, pero yo considero que tienen con qué pelear un tercer lugar en ese grupo de la muerte. El otro tercer mejor lugar que creemos que se podría dar es Escocia en el grupo D, pues como repasamos, Croacia es una selección que nos hace dudar por su falta de renovación y Escocia es un equipo que podría brillar precisamente por lo contrario, así que no lo descartamos para que clasifique a la siguiente ronda. Otro tercer mejor lugar que creemos que se va a dar es el de Rusia. Como lo mencionamos, es una plantilla muy interesante con nombres muy destacados como Golovin, Miranchuk, Sobnin. Entonces consideramos que si repiten un buen papel como lo hicieron en la Copa del Mundo pasada, tienen con qué aferrarse a un tercer mejor lugar. Además, que creemos en nuestro pana Mario Fernández. Como recordarán, ambos tenemos una opinión diferente de los que clasificarán en el grupo A la siguiente ronda. Yo por mi parte, aunque considero que va a pasar Turquía e Italia, creo que Suiza podría obtener el tercer mejor lugar en este grupo. Por mi parte, yo creo que Gales y su profundidad en cuanto a individualidades y nombres muy destacados tiene con qué ser una selección que pueda competir y poder pensar en ese tercer lugar. No me suena nada descabellado. La forma actual de Gareth Bale, que es su líder, su referente, pienso y quiero creer que va a pesar mucho y les va a alcanzar para clasificar como tercer mejor lugar. Bien, estas fueron nuestras predicciones a lo que puede pasar o suceder en la Eurocopa de Naciones que comienza el próximo viernes con el partido de Italia contra Turquía. Esperemos que te haya agradado y si piensas otra cosa o tienes alguna otra preferencia en cuanto a quién se va a clasificar, qué jugadores van a ser los más destacados, háznoslo saber en comentarios. Nos vemos en la próxima.